Estoy atrapado. No tengo escapatoria. Estoy rodeado por ellos, y sus Pokémon fantasma. Al menos. Esta condena acabará. Pero primero, te contaré mi historia, de cómo me convertí en esto. Primero que nada, todo el mundo que me conoce, piensan que yo soy la madre de Cubone. Eso es mentira. Fue solo un engaño, para que pudiera escapar de él. Bueno. Comencemos mi historia. Recuerdo que todo empezó cuando era un niño. Yo siempre viajaba a todos lados. Solo. Creo que tenía unos 12 años. Vaya. No recuerdo ningún nombre. Ni siquiera el mío, ni el de mi hijo. Bueno. Yo siempre ansiaba tener mis propios Pokémons. Y entrenarlos. Solo para conocer a las aves legendarias, y derrotarlas. Lamentablemente, eso nunca iba a pasar. Mi primer Pokémon fue un Nidoran. Lo encontré en las orillas del mar. Estaba muy herido. Lo llevé a un centro Pokémon. Y después de que sanara, él quería seguirme. Así que saqué una Pokéball, y lo capturé. Pero ese no es el tema. Empecé a viajar por todo canto. Intentando conseguir todas las medallas. Cuando los conseguí, mi equipo era Nidoking, Poliwrath, y Arcanine. Yo fui a la Liga Pokémon. Donde primero, tuve que atravesar una cueva, donde habían muchos entrenadores, muy hábiles. Yo logré derrotarlos a todos. Cuando salí de la cueva, me encontré con un chico. Él me retó a una batalla. Su equipo era Ridon, Kangaskhan y Nidoqueen. Yo lo derroté, aunque fue demasiado difícil. Y creo que desde ese momento, nos hicimos amigos. Bueno. Volviendo al tema. Él me dijo que él había entrado a la liga, pero fue derrotado por un entrenador llamado Lance. Él no me quiso decir qué tipo de Pokémon usaba. Porque según él, era trampa. Cuando él estaba a punto de irse, me dijo que al día siguiente, nos encontráramos en el pueblo Paleta. Yo acepté, y entré a la liga. A los 3 primeros entrenadores, los vencí. Pero el cuarto, Lance, era demasiado. Sus Pokémon de tipo dragón, me derrotaron de inmediato. Ni siquiera pude debilitar a uno de ellos. Me fui, decepcionado, pero al menos lo había intentado. Yo pensaba que tendría una segunda oportunidad. Pero jamás la tendría. Al día siguiente, fui a Pueblo Paleta. Era un lugar muy hermoso. Nos reunimos en las orillas del mar. Él me contó que su sueño era formar un grupo llamado Team Rocket. Un grupo que ayudaría a los Pokémon huérfanos y enfermos. Admito que me reí un poco, pero le dije que tenga mucha suerte. Él igual se rió, y me preguntó ¿cuál era mi sueño? Yo le contesté que yo no quería ganar la liga y convertirme en el mejor entrenador del mundo. Sino, que quería conocer a las aves legendarias. Estuvimos hablando mucho tiempo, que no nos dimos cuenta que se estaba haciendo tarde. Armamos nuestras carpas, y de inmediato, dormimos. Yo desperté, cuando estaba a punto de amanecer. Él estaba sentado en una piedra, y me dijo: vaya. Ya era hora de que te despertaras. Vamos. Tenemos que ir al laboratorio del profesor. Yo armé mi carpa, la puse en mi mochila, y nos fuimos directo al laboratorio. Cuando llegamos, vimos que él estaba alimentando a un Charmander, Bulbasaur, y a un Skirtle. Lo saludamos. Él era una persona amable. Amante de los Pokémon. Él dijo que los estudiaba, para aprender más acerca de ellos. También nos dijo que los 3 Pokémon que estaban ahí, iban a ser compañero de unos 3 nuevos entrenadores. Nosotros nos quedamos, hasta que se llevaran a los Pokémon. Se veían con una cara de mucha alegría. Yo me despedía de ellos, moviendo el brazo de derecha a izquierda. El profesor nos pidió un favor. Nos pidió que atrapáramos a un Eevee. Nosotros aceptamos. Después de andar horas y horas buscándolo, lo encontramos. Cerca de Ciudad Celeste. Volvimos al laboratorio, con la Pokéball. Yo le pregunté, ¿por qué quería ese Eevee? Él me contestó, que en ese Pokémon, se conocen 3 evoluciones, y quería saber si existía otras evoluciones que puede hacer este Pokémon. Nos dijo gracias, y nos fuimos a armar las carpas, para luego dormir. Al amanecer, él me despertó agitándome.
Yo le pregunté qué pasaba. Él me dijo que estaban atacando al pueblo Paleta. De inmediato, sacamos a todos nuestros Pokémon. Eran unos motoristas. Estuvimos media hora peleando. La mayoría escaparon. Otros quedaron inconscientes. Fuimos al laboratorio y estaban rodeando al profesor, los derrotamos a todos. Hasta que apareció el jefe de la banda. Sacó a un Snorlax. Ese maldito Pokémon. Era muy fuerte. Debilitó a nuestros Pokémons. Solo nos quedaban dos. Saqué a Minidocking, y él sacó a Surridon. Luchamos con todas las fuerzas que teníamos. Al final, lo derrotamos. Era resistente a todo. La policía había llegado. Y detuvo a la banda. El profesor nos agradeció mucho, que nos dio unos objetos para mejorar los poderes de nuestros Pokémon, y además, nos ofreció curar a nuestro equipo. Mientras él los atendía, yo le pregunté: ¿los Pokémon son malos? Él me contestó que ningún Pokémon es malo. Solo depende del entrenador que tenga. Yo me quedé en silencio. Al terminar el descanso, decidimos seguir explorando lugares que nunca hemos conocido de canto. Pasaron 2 años. Y conocí a alguien. Me había enamorado. Era una mujer hermosa. Nunca olvidaría su pelo azul. Todo iba bien. Hasta que llegó ese maldito día. Él y yo nos habíamos quedado a dormir en el centro Pokémon de Ciudad Verde. Mientras dormía, soñaba con alguien pidiéndome ayuda. Me gritaba. La voz sonaba muy ronca. Hasta que empecé a reconocerla. Era él. De inmediato desperté, y al ver que no estaba en su cama, le pregunté a la enfermera si lo había visto. Ella me dijo que se dirigía al bosque. Yo fui corriendo a ese lugar. Cuando llegué, grité con todas mis fuerzas su nombre. Estaba desesperado. Hasta que escuché un grito, diciendo: «Suéltame». El sonido venía de una gran cueva, donde podía ver un poco de luz. Entré a esa cueva. Y lo que vi, me dejó con la boca abierta. Él estaba amarrado con unas cuerdas. Cerca de un Pokémon llamado Hypno. Él me miró y empezó a atacarme. Mis Pokémon salieron por sí solos. Y me protegieron. Le hicieron mucho daño a Hypno. Tanto, que escapó. Yo vi a mi amigo llorando. Lo liberé de las cuerdas. Y lo llevé al hospital. Donde me dijeron que no tenía nada grave. Después de eso se fue para siempre. Nunca supe lo que pasó en realidad. Solo sé que desde ese día, él ya nunca más fue el mismo. Pasaron varios años. Y ya me había olvidado de la Liga Anil. Ella y yo nos casamos. Fue un día glorioso. Ya había madurado. El profesor había envejecido. En ese momento fue la última vez que vi a mi amigo. Estaba vestido de negro, y sentado en un árbol. Solo estuvo por 2 minutos. Y se fue. ¿Qué le habría hecho ese Pokémon? Después de unos meses de nuestra boda, tuvimos un hijo. Yo le di una gorra roja. Que representa al fuego. Al fuego que nunca se apagará. Es una forma de decirle que nunca se rinda. Pero toda esta felicidad se detuvo. Solo se detuvo. Esta simple palabra destruyó mi vida. Bueno, todo empezó cuando me despedí de mi esposa y mi hijo. Ya que iba a ir pueblo lavanda. Porque quería rezar por los Pokémons. Cuando llegué, después de rezar con el anciano del pueblo, los ciudadanos me contaron que en la torre se oían muchos ruidos, gritos y esas cosas. Yo fui adentro, a averiguar lo que estaba ocurriendo. Estaba en el 3er piso de la torre. Pero todo se puso borroso. Había entrado la niebla. Unos Pokémon tipo fantasma me rodearon. Y empezaron a dar vueltas y a la vez estaban susurrando unas palabras que no entendía para nada. Me había desmayado. Al despertar, no recordaba nada y me di cuenta de que ya no era una persona, sino que un fantasma. Desde entonces me quedé en ese lugar para no asustar a la gente del exterior. Pero, a las que entraban aquí, me empezaron a llamar Ghost. Después de muchos años aquí, vi a un grupo, vestidos de negro, que se llevaban al anciano al último piso. Yo iba a hacer algo al respecto, pero un niño se me atravesó. Yo le dije que se largara. Pero él no me hacía caso. En ese momento, vi su gorra. Y me di cuenta de quién era. Era mi hijo. Estaba a punto de llorar.
Quería decirle que yo era su padre. Pero decidí no decirle nada. Él no entendería, y se asustaría mucho. Así que cuando uso unos lentes extraños, yo me transformé en la madre de Kubome, dejándome derrotar. Después de que él se fuera, yo me fui a una cueva, donde ahora me están acorralando. Espero que esto me libere. Adiós, amada mía. Amigo. Y adiós, Red.